Saludos desde Euronews. El malestar popular expresado en las calles de América, entre otros lugares, ha llegado a Panamá, donde fuertes protestas se oponen a una reforma de la Constitución que temen disminuya la libertad de expresión y facilite la privatización de la educación universitaria. Mientras, el presidente de Chile evita referirse a la posibilidad de dimisión y convocatoria de elecciones y anula 2 cumbres internacionales. Como todos los miércoles desde hace 30, hay mujeres que en Teherán se arriesgan a tirar el velo y pasear descubiertas con riesgo de cárcel y agresiones. Esperanza de paz en el norte de Ucrania, retirada estratégica de los kurdos en el norte sirio, golpe de Estados Unidos a Turquía al reconocer oficialmente el genocidio armenio. Hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Retiran sus fuerzas militares. Tanto Ucrania como los separatistas prorrusos anuncian retirada de efectivos y armas en un sector clave del frente en el este del país. Los combatientes kurdos se retiran de la frontera turca antes de lo previsto. Según Rusia, han abandonado la zona segura de 30 kilómetros acordada entre Ankara y Moscú. Chile renuncia a celebrar el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico y la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU. El presidente Piñera sigue presionado por manifestaciones de protesta masivas. Tras ser multada por invadir el campo de Nueva Zelanda durante la jaca en la semifinal de la Copa del Mundo de Rugby en Japón, Inglaterra ultima los preparativos para la gran final frente a Sudáfrica. Pese al enquistamiento de grupos paramilitares emboscados en repúblicas no reconocidas en el norte de Ucrania, la propuesta de retirada de tropas del presidente Volodymyr Zelensky ha conseguido relanzar el proceso de paz. La OSCE certifica que ambos lados retroceden. Retiran sus fuerzas militares. Tanto Ucrania como los separatistas prorrusos anunciaron el inicio de la retirada de sus tropas en un sector clave de la primera línea en el este del país. La salida de los efectivos de 3 pequeños sectores de la zona es un requisito previo para que Rusia celebre en París la llamada cumbre de formato normando con el fin de relanzar el proceso de paz. Los organismos internacionales aplauden el gesto político de unos y otros. Ambas partes, mientras literalmente retroceden, han dado un gran paso adelante. Deseoso de restablecer la paz en su país desde su elección en abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha impulsado la idea de la retirada de tropas. Una medida que ha provocado múltiples protestas en Kiev en las últimas semanas, en particular en los círculos patrióticos y entre los veteranos de la guerra contra los llamados separatistas. Consideramos que este repliegue de fuerzas es una traición a los intereses nacionales de Ucrania y un primer paso hacia la aceptación de que la guerra es un conflicto interno ucraniano para liberar a Rusia de la responsabilidad de la guerra ruso-ucraniana, de su intervención, de su ocupación, de la anexión de Crimea. Ucrania mantiene un conflicto militar con los rebeldes prorrusos apoyados por Moscú desde hace años. A pesar de que la intensidad de la violencia ha disminuido considerablemente desde los acuerdos de paz de 2015, el proceso de solución política permanece estancado. Turquía consigue que los kurdos se alejen de su frontera y se desplacen al interior de Siria. Hay escaramuzas menores y Bashar al-Assad asegura que consolida puestos fronterizos. Todo ello el mismo día en que el Parlamento francés condena por unanimidad el ataque de Turquía en Siria. Respuesta de Washington a los desacuerdos militares con Turquía en Siria. Reconocer el genocidio armenio que los nacionalistas turcos niegan e incluso legislación en mano castigan con cárcel a quien se atreva a escribirlo o documentarlo en Turquía. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado por una amplia mayoría el reconocimiento como genocidio de los asesinatos en masa de armenios cometidos por el Imperio Otomano. La resolución ha contado con el sí de 408 congresistas y el no de tan solo 11. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, añadió al respecto que con demasiada frecuencia se ha negado la verdad. Pocos minutos después se aprobaban sanciones contra Turquía por su ofensiva contra los kurdos en Siria. La histórica decisión ha tensado las relaciones entre Washington y Ankara. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha considerado que la votación no tiene ninguna validez y ha anunciado que habrá una respuesta por parte del Parlamento.
Entre 1915 y 1916, cientos de miles de armenios perecieron cuando los turcos otomanos los deportaron en masa desde el este de Anatolia al desierto sirio y otros lugares. Unos fueron asesinados y otros murieron por inanición o enfermedad. Ankara niega que existiera una campaña contra un determinado grupo étnico durante esos años de la Primera Guerra Mundial y alega que muchos turcos también murieron en el conflicto bélico. En las calles de Chile, nadie pidió la dimisión del ministro de Cultura o del de Economía, que el presidente Sebastián Piñera sirvió en bandeja junto al resto de su gobierno con la esperanza de apaciguar protestas masivas. Pero estas se mantienen con fuerza pidiendo su dimisión. Piñera ha resuelto que Chile ya no será sede de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico ni de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU. Asegura que lo hace para priorizar las soluciones a las demandas sociales. El estallido social en Chile ha dinamitado la agenda política internacional de las próximas semanas. Este país sudamericano ha renunciado tanto a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como a la Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas, COP25. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Washington ha mostrado su sorpresa por la suspensión del Foro Económico, pero las prioridades de Chile son otras. Tras casi 2 semanas de movilizaciones, 18 personas muertas y 7.000 detenidos, la ola de indignación persiste. El incendio que azota a los alrededores de Los Ángeles y Sacramento, en California, no es que aumente, sino que la previsión de fuertes vientos amenaza con incrementarlo además en zonas densamente pobladas, con lo que los desalojos apresurados se imponen. Ya van más de 200.000 personas que han tenido que abandonar su casa. En la autopista de circunvalación de Sacramento, decenas de vehículos tuvieron que escapar por un lateral tirando abajo una valla. Los fuertes vientos amenazan con avivar los incendios que devoran California. Con rachas superiores a los 110 km por hora, están considerados como los más fuertes de los últimos años. Pese a las condiciones meteorológicas adversas, los bomberos han conseguido contener en un 30% las llamas en el área vinícola de Sonoma, un condado en el que numerosas escuelas han cerrado sus puertas hasta este viernes. A unos 600 kilómetros al sur, varios incendios amenazan el área metropolitana de Los Ángeles, la ciudad más poblada del estado estadounidense. La biblioteca presidencial Ronald Reagan ha sido evacuada como medida de prevención. California se encuentra desde el domingo en estado de emergencia. El fuego ha destruido miles de hectáreas de terreno y más de 200 edificios. Otros 90.000 corren el riesgo de ser pasto de las llamas. Decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante el avance de los incendios. Dos de los mayores fabricantes del sector automovilístico, Fiat Chrysler y Peugeot, negocian su fusión. Objetivo: abaratar costes y resistir en el mercado. Formarían el 4º grupo automovilístico mundial, precedidos por Volkswagen y Toyota. Gigante a la vista. El fabricante italo-americano Fiat Chrysler ha confirmado que está discutiendo una fusión con el grupo franco-chino de Peugeot PSA, un nuevo intento solo unos meses después del fracaso de la fusión con Renault. Las cifras de negocios, ventas y beneficios de Peugeot son un poco inferiores a las de Fiat Chrysler. PSA Peugeot también posee Citroën y Opel. Vendió 3.900.000 vehículos el año pasado. Facturó unos 74.000 millones de euros. Fiat Chrysler, por su parte, vendió 4.800.000 vehículos por 110.000 millones de euros. En caso de fusión, la empresa estaría valorada en unos 50.000 millones de euros en los mercados bursátiles, lo que la convertiría en la 4ª empresa automovilística del mundo en cuanto al número de vehículos vendidos. Mundial de rugby en Japón. Nueva Zelanda y Gales lucharán por el 3er puesto el viernes. Inglaterra ultima los preparativos para la gran final frente a Sudáfrica tras ser multada por invadir el campo de Nueva Zelanda durante la haka.
Inglaterra deberá pagar unos 2.200 euros de multa por invadir el campo de Nueva Zelanda durante la jaca en la semifinal de la Copa del Mundo de Rugby de Japón el fin de semana pasado. El 15 de la Rosa cruzó la línea del centro del terreno de juego de Yokohama mientras los triples campeones del mundo realizaban su ritual previo a un partido en el que los ingleses se impusieron a los All Blacks. Ajeno a la sanción, los ingleses ultiman los preparativos para la gran final que se disputará este sábado. Enfrente tendrán a Sudáfrica, verdugo de Gales, en la otra semifinal del Mundial. Nos hemos enfrentado en 4 ocasiones, probablemente en los últimos 18 meses, con un resultado igualado. Han sido partidos bastante buenos. Vencieron en los 2 últimos duelos y nosotros en los primeros, así que creo que el encuentro va a estar muy igualado. En la final de este sábado, en el Estadio Internacional de Yokohama, los Springboks tratarán de reeditar el triunfo logrado ante Inglaterra en 2007, cuando se coronaron campeones del mundo en Francia. Este viernes, Nueva Zelanda y Gales lucharán por el tercer puesto. El olvido o la indiferencia ante la historia más reciente hace que para algunos jóvenes alemanes el muro de Berlín sea algo tan remoto como las murallas de Jericó. Una iniciativa individual y a pie de calle intenta remediar la ausencia de un mínimo marco de referencia histórico para los más jóvenes. Hace casi 30 años el mundo asistió atónito a la caída de uno de los símbolos de la Guerra Fría. El muro de Berlín, una barrera de hormigón levantada para dividir el este del oeste. Dicen que el tiempo lo borra todo, y muchos jóvenes alemanes que no vivieron aquellos tiempos de oscuridad y silencio en la Alemania oriental saben poco, muy poco del muro. Una fotógrafa berlinesa ha organizado una ruta en bicicleta para remover conciencias. Ni idea, no tienen ni la menor inquietud por cómo debió ser la vida con esta división. Y desafortunadamente se da el caso de que los estudiantes alemanes tienen todavía menos idea que nuestros visitantes extranjeros. Los austriacos y los suizos saben bastante, sin embargo, los estudiantes alemanes saben demasiado poco. De donde venimos nosotros, del suroeste de Alemania, uno no ha tenido mucho contacto con la Alemania Oriental o Berlín Oriental. Y si uno no tiene familiares allí, es natural que piensen que Alemania siempre fue una. Hay que enseñarles que fue diferente durante un largo periodo. Cae el otoño en Berlín, como cayó el muro que estos jóvenes nunca vieron en pie. Me ha impresionado escuchar cómo la gente escapaba y que lo hacían simplemente para vivir en libertad. El muro de Berlín, un capítulo de la historia que nadie debería olvidar. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora.